Ok, Juan, la pantalla es toda tuya. Ok, gracias. Dele. Sí, sí lo vemos. Ok, listo. Ok, vamos a empezar con los antecedentes históricos. El ferrocarril de Costa Rica tuvo varios antecedentes interesantes. Por eso es que quise poner en un par de pequeñas anécdotas, se podría decir. En 1857, bueno, no, perdón, en 1854 se firma un tratado entre un señor Ricardo Farrer, un británico que vivía en Costa Rica, y el gobierno para hacer un tramo de línea de tren, perdón, entre la ciudad de Punta Arenas y Barranca, una ciudad que está más o menos a 10 millas de Punta Arenas, unos 15, 16 kilómetros. Esta ruta que hizo este señor le costó aproximadamente $80,000 de la época, que es mucho dinero. Lo bautizaron el burrocarril. Ahora, ¿por qué quise poner esta pequeña anécdota? Porque este fue el primer intento en Centroamérica de lograr tener un ferrocarril. Ya en Sudamérica estaba el de Perú y otros países, que por cierto, el constructor de Perú, Henry Meix, es el que gana el contrato en Costa Rica. Pero este es muy interesante porque es el primer intento por lograr algo de comunicación de otro tipo, que no fuera carretas, que no fuera un camino de piedra para bueyes, que eran para caballos, que era lo normal. Hay un escritor francés, el señor Belly, que pasa en esos momentos por ahí, hace su descripción del trayecto, digamos, y lo que dice que es una trocha de 2 metros de ancho, 3 legos de largo, abierta, 2 rieles puestos sobre troncos de árboles sin desbastar, unos cuantos pedazos de madera cuyas tablas no ajustaban, y media docena de coches ómnibus provistos de tan solo de bancos y cubiertas, de un techo de madera barnizada. Como ustedes pueden ver a la derecha, hay un pequeño dibujo hecho por la persona que hizo el reportaje, y se ve más o menos ahí cómo era el famoso burrocarril, que era digamos, carro, si le puede llamar de alguna manera, y cubría el trayecto entre Punta Arenas y Barranca más o menos en 5 horas, imagínense. 5 horas para un trayecto de 15 kilómetros. Pero no deja de ser un esfuerzo importante, interesante, para un país como el nuestro, que en ese momento tal vez estaba metido en la guerra de los filibusteros, o sea, estamos peleando en Nicaragua, porque los filibusteros norteamericanos querían invadir Nicaragua y querían invadir Centroamérica, querían volverlo como parte de la Confederación. Ellos eran representantes de la Confederación del Sur. Entonces, como que era un mal momento para hacer un esfuerzo para lograr un ferrocarril. Pero ya está el intento, se intentó, quedó esta anécdota, y digamos que este fue el primer intento no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, por lograr un ferrocarril, ¿verdad? Bájalo, Alfonso. Entonces, en este mapa, en este primer mapa, lo que vamos a ver, a modo de introducción del tema, es ese pedacito. Ustedes ven ahí el mapa de Costa Rica completo, y están viendo el pedacito de burrocarril, el trayecto ese entre Punta Arenas y Barranca, que como ven, pues no era gran cosa. Para que sepan, Costa Rica es un país muy quebrado, tenemos montaña por todos lados. Entonces construir un ferrocarril en Costa Rica no era nada fácil, y ahora lo van a ver con base a las cosas que voy a ir explicando. Bájalo más, Alfonso, por favor. Ok, aquí ya viene el contrato entre el señor Meix
que era el que estaba, o que estaba haciendo el ferrocarril en el Perú. Se hace un contrato en 1871 con el entonces presidente, el general Tomás Guardia, que era un presidente, una persona muy avanzada, o sea, él impulsó muchas cosas en Costa Rica en ese momento. Hay que recordar que Costa Rica veníamos saliendo de la colonia, éramos un país netamente caficultor, oligárquico, o sea, grandes plantaciones de café en manos de pocas personas que eran los que tenían tanto el poder económico como el poder político. Entonces, él intenta ya eh, tratar de impulsar no solamente la economía, sino también la infraestructura, o sea, volver a Costa Rica un país un poco más acorde con la época, y en esos momentos pues estaba la revolución industrial en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos lados, se estaban logrando cosas interesantes. El préstamo se hace por $750,000, de los cuales pues como ya es sabido, el, las comisiones de bancos, la plata que pasa de mano en mano, la plata se acaba. Y resulta que pues no se puede construir todo a como se quiso. Entonces, en 1871 se firma el contrato, se arranca ya con un constructor de verdad como era el señor Meix. Y el problema fue que este señor estaba sumamente ocupado con el ferrocarril del Perú, con el ferrocarril en el sur. Entonces, él le transfiere el contrato a sus sobrinos Henry y Minor Kidd, el cual el último, Minor Cooper Kidd, sería el que llevaría a cabo el proyecto del ferrocarril en Costa Rica. Como lo dice ahí, entre agosto de 1871 y el 8 de agosto del 72, se completa la primera sección entre Alajuela y Heredia. Entre agosto del 72 y el 30 de diciembre del 72 se completa la sección entre Heredia y San José. Y el 20 de noviembre de 1873 ya está completa la sección entre San José y Cartago. A la vez ya se había arrancado de Limón hacia San José. Pero digamos, en el centro, subirle un toquecito, Alfonso, por favor. Como ven en este mapa, para ver el mapa que seguía. Como ven en este mapa, las cuatro grandes ciudades de San José siguen siendo las más importantes, siguen siendo las mismas. Heredia, Cartago, San José y Heredia. Y Alajuela, perdón. Y ya estaban unidas. De esta fecha, en este momento, lo que está circulando en Costa Rica, para tocar la parte de estampillas, es la primera emisión. Pero en la primera emisión no se conoce ningún cancelador relacionado con ambulantes. O sea, se puede especular de que los sobres circularon por el tren, todo lo que ustedes quieran, pero no tenían un distintivo que dijera ambulante. Entonces, no hay marquillas en ese periodo que se pueda decir que es correo ambulante. ¿Qué pasó? ¿Faltaba más? Alfonso. Eh, faltó un poquito, Río, disculpa. No hay nada. Bájale un toquecito, por favor. Es que faltó todavía, desde la primera parte faltó. Este ya es otro, este es otro archivo. Ok, bájale un toque, por favor.
No, o sea, al revés, entonces subilo. Ok, aquí el mapa anterior, Alfonso, por favor. Eso, exacto. Aquí en este mapa se puede ver donde ya están los tres tramos, digamos, tomando en cuenta el intento, digamos, tipo quijotesco de Punta Arenas a Barranca. Y aquí están, estos dos tramos están hechos, que es entre Limón y Carrillo, y las cuatro ciudades de San José, que son Alajuela, Heredia, San José y, perdón, del Valle Central y Cartago. Pero como ustedes ven, no están comunicados entre sí. Entonces, porque estamos hablando que esto es 1882, todavía no se había completado. El problema es que cuando llegan ahí a Carrillo, los constructores se dan cuenta de que el trayecto está lleno de ríos que se están inundando constantemente, se están creciendo, hay crecidas, hay mucha lluvia, se encuentran con la montaña porque ya de ahí al llegar a Carrillo ya tenían que pasar el Surquí, que es una parte sumamente montañosa, ya tenían que dinamitar, tenían que hacer túneles, entonces ya el presupuesto como que no funcionó. Entonces ellos buscan otra alternativa, que en este caso es que se devuelven a un lugar que se llama La Junta. Y en La Junta comienzan su recorrido para poderse unir a Cartago. Ahora sí, sube un toque, Alfonso, por favor. Ok, en este mapita ya aquí pueden ver que este es en 1890 y La Junta es precisamente, si ustedes ven en el centro, dice San José, y ustedes ven que hay un pedazo arriba a la derecha, ese era el tramo de Carrillo, el tramo que queda, digamos, ya sin uso, pero sin uso no porque se sigue usando, pero ya no era la ruta original por donde se iba a conectar, porque originalmente se quiso conectar por ahí, pero por las razones que les expliqué, se devuelven y en ese lugar que se llama La Junta, ya ahí sí tiran la nueva vía, la nueva ruta y se une y el 7 de diciembre de 1890 ya la ruta entre Limón y San José queda totalmente completa y habilitada. Subirle un toquecito, Alfonso. Quise poner estas dos fotos como parte introductoria también porque este vagón correo que ustedes están viendo aquí es del ferrocarril, aunque no es del Atlántico, es del ferrocarril del Pacífico, pero precisamente el concepto del correo ambulante es que tiene que ser puesto en el vagón. Si se pone en esta feta ya no es ambulante, vendría a ser de ciudad, de cartero, de cualquier cosa que ustedes quieran, pero no es ambulante. Ahí ustedes están viendo al señor que recibe la correspondencia, inclusive si ustedes ven abajo dice 60 y a la derecha de él dice correo. A la derecha, ahí exacto, ahí dice correo. Entonces, ahí está claramente el vagón donde se depositaba. Excelente, muchas gracias. ¿Ve? Ahí dice el correo. Lo puse como ejemplo, aunque no es el del Atlántico, pero no he logrado conseguir una foto del Atlántico. Este es el del Pacífico, pero en el del Atlántico tenía que haber un vagón exactamente igual. Pero entonces, lo que quería con esto era ilustrar de que el correo ambulante tenía que ser puesto en el vagón, si no, no era correo ambulante. Después, en la foto de la derecha, toquecito, Alfonso. En la foto de la derecha, si ustedes ven, ese es el famoso cabús, el último vagón, que era, digamos, el vagón de lujo, donde viajaban las personas importantes, el presidente, los ministros, alguien que quisiera llevar a todo lujo. Entonces, era el último. Y es muy interesante cómo desde esas épocas se dan las influencias políticas, ¿verdad? Entonces, veamos el documento que está al final. Este es un documento de 1893, que es de la Secretaría de Hacienda y Comercio, que es el secretario de Hacienda, en este caso, lo que vendría a ser ahora el ministro de Hacienda,
donde solicita de que, por razones de que él quiere ir a Limón, solicita un tren expreso para él, o en su defecto, el último vagón en el tren ordinario. Entonces le dice que si no es en el expreso, entonces que en el ordinario, porque él va a viajar con su familia, sus amigos, y que por favor le avise para saber si se lo van a dar o no. Y al final viene la firma del señor, aparentemente un señor de apellido Galvez o Álvarez. La firma no es muy clara, pero puse ese documento porque es muy interesante para que vean cómo ya desde esas épocas pues la política está metida en todo, ¿verdad? Esto fue como una pequeña introducción. Ahora sí ya vamos a lo que nos interesa, que son los sellos postales y los canceladores. Ok. Aquí en este pequeño mapita que está arriba, ustedes ven los primeros canceladores que se conocen del correo ambulante de Costa Rica, es entre Limón y Carrillo, precisamente. Si ustedes ven en este mapa, aquí se ve totalmente ya donde está entre Limón y San José, pero ese pedazo rojo que va hacia la izquierda, que va como hacia nada, esa era la línea original, que es por donde se pensaba entrar. Al no poderse entrar por ahí, en su momento, ese fue un tramo que sí se utilizó mientras se construía el otro tramo que es el de la Junta. Entonces ahí se dieron estos canceladores de ambulantes, que son bastante raros, que dicen entre Limón y Carrillo. Y si subes un poquito, Alfonso, para ya comenzar a ver los primeros canceladores. Ok, este es un cancelador que posiblemente circuló entre 1884, 85, 87, por ahí, porque si ustedes ven no tiene fecha. En el caso, lastimosamente el sello cae, el cancelador cae encima de un sello casi que del mismo color, entonces prácticamente no se ve. Pero si prestan un poquito de atención en ese scan que dice grande del sello, ahí más o menos a la derecha de la cara del presidente Fernández se ve NTE ambulante, ¿verdad? Entonces, la reconstrucción que se hizo a la izquierda es línea ambulante de Carrillo. Posiblemente abajo diga Costa Rica o nada, porque abajo no es muy claro. El otro sello que yo he visto de este tipo está en una colección de un filatelista costarricense que es Juan Herrera, y en la de él está en el mismo sello, pero está mucho más claro. Entonces son los únicos dos sellos que se conocen de esa época. Como les digo, posiblemente este fue el primer cancelador ambulante antes de que aparezcan ya los con fecha, porque ahora ya siguen los con fecha. Subilo, Alfonso, por favor. Como ustedes ven, esta tarjeta que está en la colección de Álvaro Castro, dice Administración de Correos Ambulante entre Carrillo y Limón, mayo 3 del 88. Vean que esta sí ya es con fecha. Y es enviada a España. Bueno, ahí está la reconstrucción. El cancelador que está a la izquierda, pues no es bastante claro, pero ese es. Eventualmente, tal vez si se pudiese, esta tarjeta que tiene don Álvaro, escanearlo mejor y verlo mejor, se vería un poquito más claro ese cancelador, que es el único conocido en tarjeta. Yo tengo un sello suelto, pero con un fragmento de la cancelación. Este es el único que se conoce completo en tarjeta. Después de eso ya aparece, digamos, uno de los que ya es un poco más conocido, pero aún así muy difícil de encontrar en sobre, en pieza completa, que es la Administración de Correos Ambulante entre Carrillo y Limón. Este posiblemente circula entre 1887 y 1889. ¿Por qué? Porque la emisión de Próspero Fernández termina en 1889 y después aparece
otra vez, pero en la emisión de Soto, porque Soto comienza precisamente donde termina Fernández, empieza la emisión de Soto, que son los sellos que están a la derecha. Entonces, su circulación completa vendría a ser más o menos del 87 al 92, pero en Fernández sería solamente hasta el 89, y de hecho este es el único sello que se conoce que no sea el 1 centavo verde, con esa cancelación, con un fragmento de esa cancelación que es sobre un 2 centavos. Los sellos de la derecha ya son sobre Soto, y de hecho los 5 centavos naranjas que en las que yo intenté armar el cancelador, digamos, son los que más se consiguen. Tampoco son comunes, pero son los que más aparecen. Seguí subiendo, Alfonso, por favor. Aquí ya vemos historia postal. En la izquierda ya vemos el 1 centavo, correo ambulante entre Carrillo y Limón. Ese es enviado a Alemania. Esa está haciendo el porte complementario a la tarjeta, que es 2 centavos. En este caso, si ustedes notan, la tarjeta no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque esa era parte de una tarjeta doble, o sea, las tarjetas con respuesta pagada de la época, que prácticamente no se conocen bien usadas con ese tipo de característica. O sea, se supone que se pagaban 4 centavos, se enviaba completa y el destinatario anotaba o arrancaba o cortaba y devolvía la otra mitad. Entonces, de eso prácticamente, bueno, al menos en Costa Rica que no conocemos. Yo tengo una completa, pero usada toda al mismo persona, no como tendría que estar usada. Entonces lo normal que se hacía era que las cortaban a la mitad, y como eran 4 centavos, se usaban como 2 y 2. En este caso, esta es la parte de abajo, en donde no hay valor. Entonces, si ustedes dicen, mira, circuló con 1 centavo, no, sino que el correo asumía que eran 2 centavos más 1, 3. En el caso del sobre de la derecha, este es sobre Soto. Este es un porte de 10 centavos, este es porte al exterior, porte interno era 5, porte al exterior era 10, y este es enviado igual con ese cancelador, como ustedes notarán, como es un cancelador grande, el empleado de correo trataba como central, lo trataba como de que cupiera lo más que se pudiese en el sello, lo cual pues tampoco era como muy buena de técnica, ¿verdad? Porque hubiera sido mejor que lo ponga horizontal y se hubiera visto más nítido el cancelador, ¿verdad? De este cancelador en sobre se conocen 4. Yo tengo 2, los otros 2 los tiene Álvaro Castro. Subimos, seguimos. Y se terminó. Esta es la parte, digamos, clásica de la parte de Carrillo. Carrillo, como se los expliqué, en el 91 ya termina de funcionar porque el ferrocarril se va por la Junta, entonces ya Carrillo no existe más. Entonces, lo que circuló en esos años, o en esos 2 o 3, 4 años, es muy difícil de conseguir. Prácticamente yo tengo el 50%, el otro 50% lo tiene Álvaro Castro en lo que se refiere a sobres, y sellos sueltos, pues sí hay más, en las colecciones eventualmente hay, pero tampoco son nada comunes, ¿verdad? Son bastante difíciles de conseguir. Ok, aquí ya pasamos, ya vimos el trayecto de Carrillo-Limón, que fue el primer trayecto, digamos, en donde ya se ven cancelaciones postales de ambulante. Este es el pedazo que, si ustedes ven en ese mapita, a la izquierda está marcado en rojo. Ustedes ven que es el pedacito que va como hacia la nada. Entonces, ya aquí eso queda y se le comienza a llamar como el ambulante ramal. ¿Por qué? Porque ya no se va ya no es parte de la ruta principal, sino la ruta principal ahora va por otro lado, y ese pedazo que entra, si ustedes ven allí a la derecha, dice la Junta, ¿verdad? La Junta, y abajo dice hacia San José, y ese, el que sigue hacia allá, que dice Parismina, Jiménez, que era el trayecto original, ya queda en desuso, pero ya habían pueblos, ya había gente. Entonces, ese ramal, que es como se le conoce en ese momento,
igual comienza a emitir sus canceladores y son los del ramal. Después va a cambiar de nombre, que ahora vamos a ir viendo cómo va cambiando de nombre, pero se refiere exactamente a la misma sección. Sí, subirlo, Alfonso. Ok, aquí vamos a ver ya las primeras cancelaciones de ramal. Como ustedes pueden ver, hay varios tipos. Hay unas metidas dentro de como una especie de círculos, otro el ramal solito. Este es muy interesante, el de la derecha, está en la colección de don Álvaro Castro, donde ahí ustedes ven el ramal completo. Ese corcho que está a la par no es parte del cancelador, por si acaso, eso es aparte, ese es el cancelador de corcho de alguna estafeta postal o del cartero que recogió esa carta, pero ahí se ve claramente el del ramal. Después pueden ver también que hay variedades de ese ramal. Está ese ramal con esa mancha y ese círculo, está el ramal solo, que ahí se ve un sello suelto, y después está el ambulante ramal completo, que usted en ese sello que está ahí de 1 centavo verde, usted ve el pedazo que dice ambulante y la R donde sigue, un cancelador bastante largo horizontal, que lógicamente pues no cabía en el sello, y lo que se consiguen son solamente fragmentos de ese cancelador, no se conoce en sobre completo ese cancelador. Después el que sigue abajo, si seguimos viendo, es un ambulante ramal en doble círculo con una A al centro. Ahorita vamos a ver qué puede significar la A. En el sobre de la derecha, que es una pieza extraordinaria, que es de don Álvaro Castro también, se ve ese cancelador matando ese bisectado. Como ustedes verán, el bisectado está así porque está pagando una tarifa de 5 centavos, que es el porte interno. Está saliendo del ramal a San José. Entonces, por eso es un bisectado y está pagando 5 centavos. En esta época los bisectados ya estaban, digamos, ya había una ley que los prohibía. Pero tenemos que tomar en cuenta que en esos pueblos eventualmente no tenían sellos de 5 centavos y recurrían a esto. Y de hecho, esto yo tengo en mi colección sobres hasta en los años 30, 40, en lo que se encuentran bisectados de pueblos que están muy metidos. Entonces, lógicamente, pedir y decir que alguna persona diga, no, eso es falso, eso no es falso. O sea, si ustedes ven es de una persona X mandado a otro señor X, o sea, no es filatélico. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno ve este tipo de cosas que en este momento ya era ilegal. Si aplicamos la ley, ya era ilegal. Pero de que se usaba, se usaba. Seguimos. Después, aquí seguimos viendo ahora la evolución de ese cancelador. En el de la izquierda pueden ver que es un doble óvalo, donde dice correo ambulante ramal con un adorno abajo. Sigue un toquecito para arriba, Alfonso, para ver el sobre, la tarjeta. La tarjeta es exactamente. Ahí se ve, bueno, no está muy claro, pero ahí está el cancelador de correo ambulante ramal. Y como ustedes van viendo, ya el ramal comienza a cambiar de nombre. Entonces vean que ahí viene correo ambulante del ramal y ahora pasamos a la derecha. Veamos la de la derecha y vean que aquí sucede algo interesante. Ahora el ramal se llama ambulante ramal a Guapiles. Guapiles era el pueblo que estaba prácticamente al final de ese trayecto del tren. Y vean también qué interesante que ya no solamente se usó en escudo, sino llega hasta 1901, posiblemente hasta 1902, que es la siguiente emisión de Costa Rica. Entonces, este cancelador posiblemente dura 2 o 3 años, o sea, del 97 al 2, más o menos, 98, o sea, 3, 4 años, y es muy raro de conseguir. De hecho, subí un toque, Alfonso. Esta tarjeta es una de 2 conocidas. Ahí se ve claramente el cancelador. Es usada en 1900. La otra está en la colección de Álvaro Castro. Esta es de mi colección. Y este cancelador es sumamente raro. Circuló por muy poco
poco tiempo y de hecho casi no se consigue, inclusive en sellos sueltos es difícil conseguirlo. Seguimos subiendo. Ok, aquí vean la evolución del ramal. Ahora ya estamos en el 1904, más o menos, 1905. Y vean que el cancelador pasa a ser ahora Correos de Costa Rica ambulante del ramal. Ya es un cancelador más bien hechito. No tiene fecha, la fecha siempre aparece en un cancelador a la par. Subilo, Alfonso, subilo. A la derecha, perdón, a la derecha. Aquí se ve otro igual, si ustedes ven, es Correos Ambulantes del Ramal. El uso más o menos son igual, 2, 3 años. Si ustedes van viendo la evolución, cómo van cambiando. Para el mismo trayecto van cambiando los canceladores. Y por último, ahora sí subirlo, Alfonso. Aquí, si ustedes ven, aquí ya en este momento, vean que comenzó siendo ambulante ramal, después ambulante Guapiles y ahora se llama ambulante línea vieja. ¿Por qué línea vieja? Porque era la línea que originalmente se construyó, que se iba a conectar por ahí con San José y al quedar obsoleta quedó como la línea vieja. Y este cancelador solamente puse 2 porque es de este cancelador se fue cambiando mucho los años. Entonces, del ambulante línea vieja hasta los 30, 40, hay, ¿qué les digo? Como unos 10 o 12 diferentes. O sea, cada 2 años, cada 2 años lo iban cambiando. Entonces, ya no era ramal, ni era ambulante a Guapiles, nada, era el ambulante línea vieja. Entonces vean cómo ese trayecto cambia su nombre 3 veces, del ramal ambulante ramal Guapiles, y ahora ya hasta al final de sus días se llama el ambulante línea vieja. Bueno, al principio todos los canceladores eran de Gede o de corcho. Ahí posiblemente eran de mixto, corcho y hule, porque tenés que tomar en cuenta que los canceladores bien hechos de fecha, de acero, se usaban en San José, no se usaban ahí. Claro. Ya los canceladores bien hechos sí los vamos a encontrar más adelante en los ambulantes, pero en esa época no, en esa época lo más probable es que hayan sido de hule o de corcho. Ok. Ahora aquí pasamos a lo que es el ambulante, ya digamos la línea completa. Ya vimos el primer trayecto que era Carrillo Limón, vimos el trayecto cuando queda el ramal solo, y ahora aquí ya comenzamos a ver los canceladores desde Limón hasta San José, cuando ya está completa el trayecto del tren. Habían 2 trenes, el tren 1 y el tren 2. No se ha encontrado decreto, no se ha encontrado ley, no se ha encontrado algo que respalde y que nos diga el tren 1 era el tren 2 era tal. Sí se sabía que habían 2 trenes, uno en la pura mañana y otro como a las 10 de la mañana. Asumimos que podría ser que el de la pura mañana el 1 y el de las 10 de la mañana era el 2, pero no es a ciencia cierta. Pero si existen 2 números diferentes de tren, era para diferenciarlos. Mi teoría es que era para eso, para diferenciar el de la mañana con el de mediados de las 10 de la mañana, ¿verdad? Es un cancelador muy raro, casi no hay, ni siquiera en sellos sueltos. Se conoce solo un sobre. Subirlo, Alfonso. No, bájalo entonces. Ese fragmentito que por mucho tiempo fue lo que más grande, que eso está en mi colección, y hace como 3 o 4 años apareció el sobre que está a la derecha, que en un remate lo ganó Álvaro Castro. Ahí dice claramente tren número 2, abril
del 97 y es el único sobre que se conoce con ese cancelador completo. Puede ser que haya otro, pero digamos, yo no conozco. Sí tengo la referencia de este que está en la colección de Don Álvaro. ¿Seguimos? Ok, después, recordando, estamos viendo ya los canceladores de la línea completa entre San José y Limón. Este es un correo chiquitito, igual se usó entre el 95 y el 99. ¿Por qué? Porque ya en los sellos del 1 no se encuentran y solamente se encuentran entre los sellos de escudos. El periodo de uso asumimos que anda por ahí. Hay un sobre. Sigue subiendo. A la derecha, entonces, a la derecha, Alfonso. Ahí es, no, bájale un toque. Ahí está ese sobre, que es el sobre, ese sobre igual. Ese sobre está en la colección de Don Álvaro. Y ahí se ve claramente el correo ambulante, dice Limón, Costa Rica, sale hacia Estados Unidos. Es de alguna parte de la línea, no sabemos exactamente de qué pueblo, pero como les digo, es de la línea completa. O sea, ya cuando la línea estaba totalmente terminada entre San José y Limón. Seguí subiendo, Alfonso. Ok, este es otro, correo ambulante igual. Aquí aparecen pedazos a la derecha, Alfonso. Aquí se ve un sobre, que igual, ese también está en la colección de Don Álvaro, que se ve completo. Es un sello, un cancelador mal hecho, feo, pero es bastante raro, que se conoce poco, y ustedes ven la fecha más o menos, 1898, como que los iban usando por periodos cortos, 1 año, 2 años, 1 año, 2 años, y como que los iban desechando o los iban cambiando por alguna razón, y en este periodo hay mucho cancelador muy diferente para periodos muy cortos. Este es uno que dice línea Limón, sin Fecha. largo, igual largo. Aquí a la derecha hay un sobre. Este sobre dice línea de Limón 21 del 4 del 87. Este viene con fecha. Es enviado a Canadá. Sale de Limón. Igual es de la línea completa. Igual de este se conocen 2 o 3 sobres a lo más. Ese sí está en mi colección. Y sale a Canadá. Después tenemos este otro línea de Limón que es diferente, es una medida diferente, más pequeña. Vemos el sobre, hay una tarjeta, subilo, Alfonso. No, subilo, en la misma, ahí está. Ahí se ve, es una línea de Limón, pero este es sin fecha, el anterior era más largo y era con fecha. Igualmente, volvemos a lo mismo, son canceladores, en ese periodo son muy escasos todos, o sea, se conocen 2, 3, 5 cartas a lo mucho de cada uno de ellos, de los que hemos estado viendo, se conocen 5 cartas a lo mucho, normalmente en la colección de Castro o en la mía, eventualmente Luis Fernando Díaz, que tiene en la colección de escudos de este periodo, creo que él también tiene algunos canceladores y piezas en sobres de este periodo. Después aquí está el correo ambulante a San José. Como ustedes ven, es el mismo o muy parecido al anterior que habíamos visto, correo ambulante del ramal. Aquí es a San José. O sea, esto nos indica que sale de Limón y va hacia San José en la otra ruta, por lógica, ¿verdad? Entonces, subirlo para que veamos un sobrecito. Aquí está la tarjeta. Sale de Pacuarito, pasa por este señor Roberts, es un alemán que tenía fincas por ahí. En el trayecto de la construcción del ferrocarril al Atlántico estuvo involucrado mucho alemán. Y los alemanes se metían a hacer trocha, a hacer camino y encontrar cosas. Y entre ellos estaba este señor Roberts. Hay mucha correspondencia al nombre de este señor Roberts. Después está otro ambulante que solo se conoce uno, que dice FCCR, noviembre 17 del 96. Bueno, ese es un sellito. Y abajo está la tarjeta, donde está ese cancelador.
subirlo, Alfonso. Ahí está, noviembre. No es claro, pero es el único que conocemos. Las letras están encima del noviembre, PC de noviembre del 96. Encima, arriba están las letras FCCR. Ese sí es un cancelador de acero bien hecho, a lo que me decía Julio César, de los pocos canceladores bien hechos de acero de ese momento. A la derecha... ¿Qué significa FCCR? Ferrocarril de Costa Rica. Ferrocarril de Costa Rica. Ok, aquí tenemos el ambulante, que igual, el ambulante es el general, es largo, se conoce en escudos nada más, porque ya en el 1 no se conoce. Y súbilo a Alfonso, ahí hay una tarjeta completa. Esa es una tarjeta muy interesante porque está dirigida a Gute Hoffnung. Gute Hoffnung, como yo les dije, en el trayecto entre San José y Limón se involucraron muchos alemanes. Y ese Gute Hoffnung quiere decir buena esperanza o buena dicha o algo parecido a eso. Y este señor tenía ¿cómo se llama? Su finca. hacienda, ¿perdón? Su finca, su hacienda. Su finca, su hacienda, exactamente, ahí, carretera, perdón, en la vía de Limón. Y de hecho se conoce otro cancelador que se relaciona con ellos. Yo no estoy muy convencido, que es el que se llama el Monkey Head. Es una carita de mono muy difícil de conseguir. Yo la tengo, pero nunca les pongo como ambulante porque no tengo la certeza que en efecto haya sido de ambulante. Creo más bien que era de ellos, de la finca. Entonces, porque en algunos escritos hay gente que la cataloga como ambulante. En el caso mío, yo tengo mis dudas de que sea ambulante. Pero aún así, esa carita de mono es rarísima, conseguirla en sobre es muy rara, y es de ese trayecto también, de esa hacienda, de la Gute Hoffnung. Seguimos. Entonces, el uso de estos ambulantes, su trayecto eran muy cortos. Sí, ¿no? sí, correcto. Eran muy, los canceladores, eran periodos muy cortos. Y, y a eso tenés que sumarle que Costa Rica en esa época, pues era un país prácticamente no, era un país agrícola, cafetalero, y ya en esta época ya se estaba comenzando con el banano, porque a Costa Rica y a Centroamérica se la asocia con el banano, pero fue hasta esta época, precisamente con el ferrocarril, como el gobierno le da concesiones, en este caso, en el de nosotros, que es a Minor Kit, le da concesiones a los costados de la vía. Como él va abriendo trocha, le van concesionando a ambos lados de la ruta del tren, y él igual comienza a sembrar el banano, y de una vez también llegan los alemanes, los extranjeros, porque hay alemanes, hay norteamericanos, hay chinos, hay mucho chino ahí metido, italianos, que comienzan a meterse en la montaña, y comienzan los comisariatos, que el otro día hablamos, ¿no? Que los comisariatos en manos de esas personas, y el tren comienza a desarrollar toda esa zona, que antes de que el tren fuese completado entre Limón y San José, pues era Selva Virgen, ¿no? Y esa no era la ruta era por otro lado. Se llegaba por Greytown, se bajaba por Sarapiquí, por la Virgen, y de ahí se venía, era otra ruta totalmente diferente. Ok, ahora vamos a ver, ya vimos, digamos, el trayecto entre San José y Limón, el completo, hasta más o menos el año 1914, que fue cuando vimos el ambulante Línea Vieja. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que los estoy trabajando cronológicamente. A como se van haciendo los ramales, así es como los voy trabajando. En este caso, este es el ambulante Alajuela. Es sumamente raro. De esto no se conocen sobres. Yo tengo 4 sellos sencillos. Álvaro Castro tiene una pareja
y 2 o 3 sellos sueltos igual. Todos son del año 2, que ustedes ven ahí, todos son del año 1902. Eso, y todos están cancelados sobre sellos de 1901, que era la serie que estaba circulando en ese momento. Entonces, es un cancelador bastante raro y su periodo igual, otra vez, volvemos a lo mismo, muy corto su periodo de uso y no se conocen piezas completas con este cancelador. Eso es todo, porque de ese trayecto es todo lo que hay, no hay más. Y de los pocos que se conocen, el color de la tinta siempre es así media lila, media Sí, azulada. correcto, es la misma. Sí, tiene que haber circulado por un periodo de meses, no sé, 6, 8 meses nada más. Y solo Porque lila. en toda esa zona, toda la tinta es un solo tipo, ¿no? Un solo tipo así liláceo, azulado. Sí, correcto, es muy similar, correcto. Ok, aquí ahora vamos al ramal Ascent. Como ven, comienzan a verse sellos o piezas usadas de 1908 en adelante. El ramal Ascent, como más o menos en el mapita a la izquierda lo ven, es un ramal que está muy cerca ya llegando a Limón y es un trayecto de unos 12, 15 kilómetros metiéndose al sur de Limón. Este ramal tiene este cancelador ambulante de Ascent. E igual, en esas épocas, todo eso eran plantaciones de banano, todo el Caribe era puro banano. Por eso Keith funda la United Fruit Company y lo que se conoce como la gran flota blanca de los barcos, ¿verdad? Ahí sí ya entrarían las cancelaciones de barco. Ok, después aquí vemos que este cancelador de Cent más o menos se conoce hasta 1909, o sea, ese tipo de cancelador. Se conoce hasta los años 30 y 40, tiene su evolución. Yo no quise meter tantos porque ya me extendería demasiado, pero ese cancelador se comienza a ver a partir de 1908 más o menos en adelante, hasta los 40 más o menos. Por ejemplo, si ustedes ven, ya es un cancelador diferente. Ahí ustedes lo pueden ver, es ambulante Zen. Este sí es de acero, bien hecho, como ustedes pueden verlo. Ambulante Zen, julio El 14. el 14, exactamente, Costa Rica. Estos sí eran de acero. Estos eran canceladores bien hechos. Y precisamente como eran bien hechos, a veces no marcaban bien. Como ustedes ven, ahí está el cancelador, pero no canceló completo, ¿verdad? Como que el acero no agarraba bien la tinta. Pero estos sí eran de acero. Y el que está un poquito más abajo, por ejemplo, ya vean que este es del 22. Y como les digo, estos canceladores van cambiando, van digamos, por razones de uso, o no sé, o por razones de ley. Yo no he encontrado nada que me diga el porqué del cambio, pero van evolucionando, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, vean que dice ambulante Zen del 22, y vean que este es un ambulante aquí sí, ese posiblemente es de hule, bastante malo, bastante deforme, ustedes lo ven, entonces no es de la misma calidad que el anterior. Eso sería con respecto al ramal de Cent. Como les digo, yo estoy viviendo cronológicamente desde los primeros intentos, pasando por los ramales, perdón, por la línea completa, y ahora estamos viendo los ramales, que son después de la construcción del ferrocarril, cuando ya está completa. Este es el ambulante ramal del Cairo. Ramal del Cairo, queda en la línea vieja, precisamente, se mete a la montaña.
Este es un cancelador que más o menos circula entre el 11, 12 hasta el 16, más o menos. Es bastante raro de encontrar, circula otra vez por muy poco tiempo. Y subirle un toquecito, Alfonso. No, o sea, para el otro lado. Ahí hay una tarjeta donde ahí se ve claramente el cancelador, donde dice Ambulante Ramal del Cairo. Este es usado en el 12. Ahí, como ustedes ven, ahí dice Las Mercedes Línea Vieja, porque queda el ramal principal, era el Línea Vieja, y este es un ramal que sale de la Línea Vieja metiéndose a la montaña, donde ya se estaban haciendo más, ¿cómo se llama? Plantaciones de banano, pueblos, toda esa zona se comienza a desarrollar mucho gracias al banano. Y este cancelador se usa más o menos del 12 al 16. Después hay un hueco grande, muy grande, que no se conoce nada de ese cancelador, y lo vamos a ver. Bájalo, Alfonso. Y ahora caemos, que vean que desde el 16, porque yo tengo esa que es del 11 o el 12, yo sé que Álvaro Castro tiene 2 o 3 que son una del 16, por eso sé la fecha, que más o menos circulan entre el 12 y el 16, y del 16 hasta el 36 no se conoce absolutamente nada de ese ramal. Por alguna razón usaron los canceladores de las estafetas, o usaban en general ambulante del ramal, la ambulante línea vieja, lo que sea, pero no se vuelve a ver hasta el 37. Y en el 37, como ustedes pueden ver, ahí dice línea vieja Cairo Branch ambulante. Inclusive lo ponen en inglés, e igual, circula por 2 años, 2 años máximo, 36, 37, y vuelve a desaparecer y no vuelve a aparecer nunca más. Aquí lo ven en 2 tonos inclusive, aquí está uno en rojo, el de arriba está en violeta, y está en usos internos, usos de carta 5 centavos, que era el porte interno de la época. Y este es, digamos, de los canceladores ambulantes más difíciles que hay, no necesariamente de los más caros, pero sí de los más raros de la parte del Atlántico de Costa Rica. Ok, ahora vamos, ya como ustedes ven, los años van subiendo, ya estamos en el 17. Este es el ramal de la Estrella. El ramal de la Estrella salía de Limón e iba, hacia el sur de Costa Rica, a un lugar que se llama el Valle de la Estrella, por eso se llama la Ambulante de la Estrella, donde estaba la United Fruit Company, donde tenía sus plantaciones de banano. Lógicamente tenían su tren para sacar su banano, y tenían su correo, como es lógico. Es muy difícil, igual, estamos hablando de las zonas bananeras, es gente, estamos hablando de comienzos del siglo XX, gente que no sabe escribir, no sabe leer, nada, es gente que en realidad pues era explotada en ese momento, y prácticamente no se conocen mucha correspondencia de ese lugar. La fecha más temprana que se conoce es esa, la del 17, por eso asumo que el ramal más o menos se va terminando por esas épocas, ¿verdad? Y ya se conocen como hasta los 30, 40, como hasta los 40 se conocen canceladores de la Estrella, igual, va evolucionando, va cambiando. Por ejemplo, ese que está allá abajo, después del sello de arriba, dice ambulante del 21, y si ustedes ven, es un cancelador de hule igual, bastante malito. Aquí ven, este es uno del 40, del 41, que más o menos ya por ahí desaparece ese cancelador, ya no se vuelve a ver el ramal de la Estrella. Igual, ese es de hule, era más grande. El sobre de la derecha, que está en la colección de Jorge Beche, un filatelista costarricense, este es completo, vean la fecha, 1917, ramal de Estrella, vean la United Fruit Company, era la empresa bananera que estaba ahí explotando todas esas áreas con banano. Y de estos sobres de la Estrella se conocen 2 o 3 a lo mucho. Yo sé que Jorge tiene uno,
Don Álvaro tiene uno, yo no tengo, yo lo que tengo son fragmentos y un sello suelto, para que sepan lo raro que es este ramal de conseguirlo en pieza completa, ¿verdad? Okay, eso sería el ramal de la estrella. Ahora seguimos con los siguientes ramales. Juan, mientras esperamos, ¿hay algún libro, más allá de artículos que hablen de todo esto, todas las rutas y cuántas Sí. estaciones? Está un poco disperso, pero se han ido conjuntando cosas. El primero que escribió fue Dana Mitchell, un escritor norteamericano que tenía una revista que es la actual revista de Socorico, que se llama el Oxcart. Él fue de los primeros en escribir de ambulantes. Después, en los años, ¿qué te digo? 70s, 80s, subieron ahí ¿qué te dijera? Aislados esfuerzos, sobre todo el repertorio de Fredo O'Neill, que él siempre comentaba piecitas, cositas. Y en los últimos años, más bien sí, se hizo, Álvaro Castro hizo un libro que se llama el ferrocarril en Costa Rica o algo así, que yo lo usé como referencia. Después hay otro de un norteamericano, Richard Judin, que igual hizo, es más sencillito, pero igual tiene una información muy buena con respecto a los ferrocarriles en Costa Rica. Y el mismo Álvaro Castro sacó su colección en un libro que se llama Grandes Colecciones de Costa Rica, y ahí él pone su colección de ambulantes. Entonces, sí hay referencias en las que puedes tener más información con respecto al correo ambulante de Costa Rica. Los mapas de Becci. Los mapas son hechos por el arquitecto Jorge Beche, él me ayudó con eso. El Jorge encontró los planos originales del ferrocarril, entonces los dibujó ya bien, porque están muy dañados, de hecho ya los tiene, y toda esa información que está ahí es de primera mano, porque eran los sacados de los planos de las rutas que tenían en la United Fruit Company, en la Northern Railway. La Northern Railway era la empresa que manejaba el ferrocarril de Costa Rica. Entonces, hay información de primera mano muy buena. Entonces, sí se puede conseguir información muy buena que en realidad no. Aquí, digamos, yo no estoy bateando. Lo que estoy poniendo aquí está bien, ¿cómo se llama? Soportado, respaldado por toda la información que se ha conseguido, porque si uno hubiese escrito esto hace unos 40 o 50 años, la información era prácticamente cero, nula, no se conocía nada, con excepción del esfuerzo de Mitchell. Pero en los últimos 20 años se consiguió mucha información y ahora sí, esto está bastante bien respaldado por todo lo que se ha descubierto. Juan. Sí, señor. Los mapas de Becci yo ya los compartí, están en el chat, están los mapas completos de todos los ramales y todo. Excelente, claro, excelente, porque esa es información para que vean los distintos ramales y las distintas vías, porque como les expliqué, o tal vez perdón, yo no lo expliqué, en esta exposición yo voy a mostrar solamente el trayecto San José Limón hasta La Juela, porque el Pacífico es otro montón y hay otro en el sur que es el de Golfito. Entonces era demasiada información para una sola charla. Entonces el tren del Pacífico, el tren de Golfito lo dejo para una segunda charla, y en esta primera charla básicamente no, lo que estoy tratando es únicamente el trayecto entre Limón y San José y Alajuela y sus ramales, que de hecho es el trayecto más complicado, porque el trayecto del Pacífico no tiene ramales y el trayecto de Golfito tampoco tiene ramales, son
son líneas muy sencillas porque son, la de Punta Arenas, pues era para comunicar con el otro puerto, y el de Golfito era un tren bananero, era exclusivamente para sacar la United, ya se había pasado para esa parte de Costa Rica, porque había tenido problemas en Limón con la cigatoca, había tenido problemas, las plantaciones tuvieron enfermedades, tuvieron que irse de ahí, y se trasladan en los años 30 a Golfito. Y entonces, al hacer su tren, porque tenían que sacar el banano, de una vez tienen la concesión del correo, que el gobierno les da, y hay unos canceladores de ese tren que son muy raros, igual, porque estamos hablando de gente prácticamente analfabeta, entonces no escribían, no nada, entonces conseguir los ambulantes de ese tren chiquitito, de Golfito, Coto, Palmar, etcétera, los pueblos de ahí son sumamente complicados y raros, que uno los ve y puede decir, no, pues esto es de los 30, 40, sí, pueden ser de los 30, 40, 50, pero son sumamente raros de conseguir, y más en pieza completa. Se consigue mucho cancelador suelto, pero sobres completos y tarjetas completas son muy, muy raros. Ok, aquí ya vamos a, vean el año, estamos en 1935. Este es el ambulante Ramales Indiana Monteverde. Este ya prácticamente es de los, o este ya es el último ramal, ya de aquí ya no se construye nada más. Este es un ramal que está igual en la ruta principal de Limón, y igual se comienza a meter a la selva, ¿no? O sea, comienzan a hacer más trocha, más líneas para explotar más banano. Lógicamente, pues la gente que vive ahí necesita comunicarse, y este es un cancelador que se conoce solamente en 2 años, 35 y 36, o 34, no, del 34 al 36, 3 años. Entonces, y ya no aparece más. Yo tengo esos 2 sellitos sueltos, un sobre, Álvaro Castro tiene un sobre, y igual debe tener unos 2 o 3 sellitos sueltos, sumamente raro. Ustedes ven ese sobrecito, es un sobrecito pobrecito, modernito, pero bien, es extremadamente raro. Entonces, el correo de estos ramales en general, los ramales de la vía Limón son bastante raros, muy raros. De la vía principal son más comunes, aunque no son fáciles de conseguir, pero son más asequibles, aparecen. Pero todos estos canceladores de ramales son sumamente raros, y son productos de esta gente. Por cierto, en estos ramales había una gente alemana, unos señores Neverman. Yo tengo unas tarjetas donde ellos se toman fotos y todo con su hacienda y a caballo y toda la cosa, y ellos tenían sus fincas. Como les dije, aquí había mucho alemán, mucho norteamericano, chinos, había mucho comisariatos de chinos, que originalmente llegaron a trabajar en el siglo XIX al ferrocarril, y ya se quedan aquí y de ahí se vuelven negociantes. Y los chinos siempre han sido negociantes y son los dueños de los comisariatos, igual que los alemanes. Eso sería, básicamente. Ya con este ramal se termina la parte del correo ambulante al Atlántico de Costa Rica, entre San José y Limón. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda. Juan, una pregunta. ¿Los portes de tren aquí eran los mismos que otro tipo de correo por superficie, o había algún descuento o una sobre? No, era lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Las mismas tarifas regían para los ambulantes. No se diferenciaba. Juan, decime una cosita. ¿Los ferrocarriles fueron todos privados o eran del Estado de Costa Rica? Eran concesiones. Eran concesiones que el gobierno les daba, que le dio a Minor Kidd, que fue el constructor del ferrocarril en Costa Rica, y se le permitía explotar, como lo expliqué al comienzo, un comentario, los costados,
ciertas márgenes o franjas de terreno para que él hiciera sus plantaciones. A cambio, él iba construyendo, porque ya el gobierno de Costa Rica para esas épocas ya estaba desfinanciado, le había salido muy caro. Entonces, era del Estado, pero concesionado a manos privadas, que en este caso era a Minor Keith, que era el sobrino de Henry Meigs, que fue el que hizo el ferrocarril del Perú, ¿verdad? Entonces ya no es Suiza, ahora sí pasa por Perú, ¿ya viste? Para... Sí, ni modo, pasó por Perú, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Los ferrocarriles en Costa Rica, ¿pasaban a otros países ahí de Centroamérica o eran solamente dentro de Costa Rica? O sea, ¿continuaban hacia Panamá o hacia Nicaragua? No, solamente dentro de Costa Rica, era ahí. Te comunicaba entre el Atlántico y el Pacífico. Y después estaba el que te dije de Golfito, que es un tren pequeñito que servía para la zona bananera de la United Fruit Company. Pero no comunicaba ni con Nicaragua ni con Panamá. Juan, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, he escuchado toda tu explicación sobre las líneas, la construcción de las líneas y los ramales que han ido teniendo cada línea para, digamos, ir conectando los pueblos de Costa Rica a través de un ferrocarril. Básicamente, lo que nos has mostrado es cómo se desarrollaron las líneas de ferrocarril dentro de Costa Rica y la conectividad que dio a las grandes ciudades con los pequeños pueblos a través de 50, 70 años, más o menos, calculo yo, de la historia que nos estás mostrando. Ahora bien, me gustaría saber si durante todo ese periodo las líneas de ferrocarriles tenían alguna tarifa especial distinta a las líneas o al transporte regular de correspondencia por otros medios. En determinados países habían portes reducidos por ferrocarril o más que nada, o descuentos, ¿no? Y también saber si es que este transporte ferrocarril, y me imagino que sí, reducía ostensiblemente el tiempo de transporte de la correspondencia. Sí, o sea, las tarifas eran las mismas, eso sí, no había una tarifa diferente para los trenes. Las distancias, sí, claro que las reducía, porque antes del tren lo que habían eran caminos o trochas de piedra para bueyes, caballos, ¿verdad? Entonces, el tren le dio un tremendo impulso a la economía y al desarrollo de Costa Rica, porque te comunicó de lado a lado los dos océanos, ¿verdad? Desde Limón hasta Punta Arenas, pasando por el Valle Central. Entonces ya ahí ya Costa Rica se comienza a desarrollar más, comienza a exportar más, ya no es solo banano, al comienzo era café, después banano, ya comienzan a exportar otras cosas, se comienzan a plantar otras cosas. Entonces el ferrocarril para el desarrollo de Costa Rica fue básico. En esa época le dio un impulso tremendo a la economía de Costa Rica. Gracias. ¿Puedo hacerte un comentario? Sí, claro. Juan, mira, Dime. Normalmente el tren cuando daba su servicio servía también a la correspondencia, al traslado de correspondencia de todo el país. Vale decir que ya dejaba de circular la correspondencia a caballo o por alguna vía terrestre y pasaba a ocupar este medio que es el tren para trasladarlo. Y la ambulancia en sí es solo la oportunidad de en cada estación recibir directamente sin haber pasado por el correo de la ciudad o de la localidad previamente. ¿Qué ocurría con eso? Que la correspondencia salía en el minuto, en el momento. Entonces, muchas veces en estos pueblos pequeños, a última hora, uno iba a la estación, metía la carta directamente
al carro ambulante, y por eso es que reciben este matasello y no el matasello de la localidad. Sí, correcto, así es. De hecho, al puro comienzo de esta exposición puse una fotografía de un vagón correo, porque el correo, perdón, el ferrocarril tenía su vagón correo, y ahí hay una foto muy interesante donde está el tipo sentadito en su vagón, esperando donde llega la gente a darle su correspondencia en caso de que fuese así, ¿verdad? Y de hecho expliqué claramente que el correo, para que sea ambulante, tenía que ser entregado así, porque si lo entregabas en la estafeta, que aunque podía estar a la pura par, pero ya no era ambulante, lo entregaste en la estafeta, y ya no era ambulante. Entonces, el concepto de ambulante es que tiene que ser entregado en el vagón, para que sea, y tenía su cancelador distintivo, por eso decía ambulante San José, ambulante Limón, lo que sea, ¿verdad? Es correcto, sí lo entiendo. Pero el ambulante pasa a ser un servicio complementario del correo del país, porque el ambulante recibe de la localidad o de la estafeta, como tú mencionas, los sacos de correspondencia para ir entregándolos en las distintas localidades. Sí, correcto, claro, obviamente, porque acordate que ya el tren viene a suplir a lo que en esas épocas era el caballo, la persona a pie. Entonces, claro, obviamente el tren ya lleva los sacos de correspondencia, y sí, ya prácticamente el otro tipo de servicio ya quedó obsoleto, ¿verdad? Claro. Así es. Y una última cosa, al comienzo de tu exposición, muchos de los matasellos eran de hule, como lo llaman a ustedes, o de goma, como podemos llamarlo acá. Sí. Y eso hace que sean débiles, digamos que no resisten mucho uso. Y lo más probable es que esa sea la razón por la cual haya sido necesario irlos cambiando de tiempo en tiempo. Es muy posible, claro, es muy posible que sí, porque se gastaban, eran muy débiles, eran de mala calidad, entonces se iban gastando, entonces tenían que estarlos reponiendo a cada rato, claro. Y además el clima también influenciaba. Sí, el clima influye mucho en la condición del hule. Sí, mucho influye. Se deteriora muy fácil. Imagínate, el hule en climas calientes, y estamos hablando que toda esa zona de Limón, estamos hablando que el clima siempre anda entre 35 y 40 grados, ¿verdad? Entonces imagínense el calor, ¿verdad? Cómo estaban esos canceladores, ¿verdad? Se sufrían mucho con el calor. Adelante, Luis Fernando. No, par de cosas. Primero, es impresionante la información que tiene Juan y el material, sin ninguna duda. Este es un tema que evoluciona mucho y muy rápido. Hace años venimos estudiándolo, y como Juan mencionó en algún momento, yo tengo ahí algunas cosillas, especialmente en escudos. Le mandé hace un rato a Juan con copia a algunos compañeros de algo de la Guthoffnung, o como se diga, yo no sé, Guthoffnung. Porque ese es uno de los sobres que yo tengo, y creo que el sobre atestigua algo en relación con lo que Juan decía, que lo puede mostrar si quiere ahora después, o más adelante otro día. Dos observaciones concretas que yo creo que los mapas de Beche están incompletos, y que eso se refleja en el trabajo de Álvaro y en algunas investigaciones que algunos han hecho. Y es que ninguno trabaja el ramal de Pejivalle. Y el ramal de Pejivalle está muy documentado en la historia, es el objeto principal de una novela famosa de Costa Rica que se llama Gentes y Gentecillas. Yo lo recorrí siendo muy chiquillo, yo fui por la orilla del río Reventazón y el Pejivalle hasta llegar a la finca de Pejivalle, y el ferrocarril existía, y el correo existía, y en alguna de mis clasificadores tengo el ambulante de Pejivalle, que sale de Turrialba a Pejivalle. Ese es parte de la línea del Atlántico. Y en relación con otra pregunta que alguien hizo hace un rato, me perdonan, pero no recuerdo quién fue el que hizo la pregunta. Costa Rica tenía dos ferrocarriles que se comunicaban con Panamá, y eran por decisiones de la compañía bananera. Concretamente en el caso del sur, a nosotros nos tocó en los años 70 recuperar los cotos,
que estaban en manos de la compañía bananera y yo recorrí esos ferrocarriles desde Armuelles, pasando por Puerto González Víquez hasta Golfito. La fruta la traían de Panamá y la pasaban por la frontera en Puerto González Víquez, que era un puerto de aduana, de tierra, y se conectaba con el ferrocarril de Coto, llegando hasta La Unión, y en La Unión, en lugar de seguir hacia Palmar, se desviaba hacia el sur para ir a Golfito, al puerto de Golfito, a dejar la fruta. Pero era un ferrocarril que comunicaba Panamá con Costa Rica. Y el otro era muy similar y tenía más o menos la misma función, y yo también lo recorrí. Se cruzaba el puente del ferrocarril para cruzar el río Zigzaola, para ir de Zigzaola en Costa Rica a Guavito en Panamá. El ferrocarril, yo no recuerdo ahora si llegaba hasta Almirante. Tendría que investigarlo. Tengo aquí a la mano un artículo serio sobre el tema. Eventualmente se lo puedo mandar a aquellos que les interese, pero entonces la respuesta a quien preguntó sobre los ferrocarriles interpaíses, en el caso de Costa Rica había dos, ambos con Panamá, uno en el Atlántico y el otro en el Pacífico, y eran gestión de la compañía bananera en ambos casos, con propósitos de la explotación y exportación del banano. Y repito, yo los conocí ambos, es decir, no es solo que leí que estaban, no. Como dice Jacobo hace un rato, cuando estábamos aquí hablando de eso, ya algunos nos acordamos de algunas cosas, no porque las hayamos leído, sino porque las vivimos, porque ya somos viejitos. Juan y don Luis, yo añadiría también que hay otro ferrocarril entre Parrita y Quepos, que es en el lado Pacífico, que es también zona bananera, que fue desarrollada a finales de los años 30. No sé, al menos yo no conozco aún un sobre ambulante de ese trayecto, pero sí. Alex, sí. Perdona, es absolutamente cierto, pero además algo interesantísimo que a mí se me olvidaba y lo estás diciendo sin terminar de decirlo. Ese ferrocarril llegaba a Quepos y estaba previsto que seguía hasta Naranjo, después a Dominical, y se juntaría, eventualmente no se juntó con el de Palmar, pero estaba previsto entonces que iba a llegar desde Parrita hasta Panamá, hasta Muelles. Ahora bien, no se conoce sobre entre Parrita y Quepos en ambulante, ¿no? Yo no lo he visto. O sea, yo sabía del ferrocarril a Quepos, lo que pasa es que no lo toco aquí porque no es ambulante. O sea, yo estoy tocando... No, ese es de Pacífico, pero en algún momento trataste que... Perdón, en algún momento trataste que solamente habían X número de ferrocarriles, pero es para... Correcto, pero digamos, ese no es un ferrocarril que tenga canceladores de ambulante, ¿no? O sea... No se conocen todavía. No se conocen todavía, pero... Y no creo que haya, porque ya a estas alturas tendría que haber aparecido algo. Pero en todo caso, ese ferrocarril de Quepos sí era también de la gente que explotaba la ¿cómo se llama? La palma africana, las grandes plantaciones de palma africana, una empresa norteamericana. Pero volvemos a lo mismo, como dijo Luis, el tren que estaba entre Panamá y Costa Rica era un tren bananero. Entonces, que había un tren entre países, sí, pero me preguntaron más bien que si había un tren en el sentido de que si hubiese existido para transporte de personas, de correo, de cosas, no existía, no existía. Entonces, muy bien la anotación de Luis Fernando, que existía ese tren entre países, pero su propósito no era ni llevar correo, ni llevar gente, eventualmente llevaría gente, pero no era su propósito era dar el servicio de transportar banano hacia el puerto de Golfito, que era para sacarlo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, en eso sí hay que aclarar muy bien los objetivos, porque si no, pues ahí sí comenzamos a meter un montón de trenes y aquí no estamos hablando de trenes, estamos hablando de cancelaciones postales de trenes, que es muy diferente, ¿verdad? Y en el de Quepos creo que caen exactamente en lo mismo. Álvaro Castro sí lo pone en su libro, lo tiene, yo lo he visto y lo he estudiado. Para mí no es ambulante porque no hay ningún cancelador que diga ambulante, Quepos, ambulante, Parritas, entre Parrita y Quepos, para mí no lo es.
Mi opinión Valle en personal. Turrialba sí dice ambulante. Nunca lo he visto. Sinceramente, para mí es información nueva. No sabía que que te lo había existía. enseñado. Creo que es el ambulante número 11. El de Cente era número 7 y el de Pejivalle era número 11. Yo pensé que te lo había enseñado. No, acordate que nosotros hemos tenido varios intercambios de opiniones con respecto a las oficinas del 1 al 7, ¿te acordás? Sí, señor. Porque hay unos ambulantes que no los mostré aquí porque ya es demasiado, ¿no? Entonces, pero están esas que no le habíamos encontrado explicación. ¿Por qué oficina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Me parece que el otro día hablando habíamos llegado a un pequeño consenso para darle explicación a eso, me parece. No sé si te acordás, Luis. Recordando. No. Ok, bueno. Pero yo me acuerdo que con alguien hablé y la explicación que me dio yo la sentí muy lógica. Pero para serte sincero, no me acuerdo con quién fue. ¿Y hasta qué año llegó ese servicio? Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Hasta qué año funcionó el puesto de marcas ambulantes en Costa Rica? Más o menos hasta los 70s, un poquito de 80s. ¿Por qué? Porque ya en esas épocas habían estafetas por todo lado. O sea, se da el boom de las estafetas entre los 60, 70 y 80 y estafetas por todo lado. Cada pueblito tenía su estafeta, entonces ya no tenía sentido el correo ambulante. Y más bien, las marcas de correo ambulante de los años 70, 80 son muy raras porque prácticamente nadie usaba ya el servicio de correo ambulante. Sí, señor, dígame. Tenía una pregunta. ¿Alguna vez has visto algún sobre certificado ambulante? Yo colecciono ambulantes de Honduras. Edgardo, no un correo, perdón, otra vez un correo creo que la pregunta de es Honduras. si se había certificado. Perdón, otra vez, no oí bien. Que si había certificados. Sí. Un certificado ok. ambulante. No, o sea, eso era la tarifa básica. O sea, si la persona que llegaba con su sobre iba muy pesada, le cobraban la tarifa normal y se lo cancelaban ambulante. Pero no tenía un distintivo, como le dije al comienzo, no había un distintivo para lo que era el correo ambulante, que si tenía tarifa especial, ya sea menos, descuento, no lo tenía. Era exactamente lo mismo que para el resto del país. Es decir, si quería certificar la carta, como está preguntando Edgardo, ¿la podía certificar? Claro, por supuesto, en el vagón. Vos decías, quiero mandarla certificada. Claro. ¿Se Esa es conoce la algún pregunta, sobre? si has visto alguna. No, yo personalmente no he visto. Yo no. No. De hecho, yo aquí tengo copias de la colección de don Álvaro Castro, tengo su libro, y él tampoco tiene nada certificado. Puede que exista, sí, claro, puede que exista, claro que sí. Ahí sí uno tiene que estar abierto que pueda aparecer la pieza, ahí sí. Bueno. También, Juan, estaba apreciando las marcas ambulantes de los trenes de United Fruit y creo que Edgardo también va a coincidir conmigo que hay algunas de las que mostraste que se parecen mucho a las marcas ambulantes de Honduras de las mismas líneas de United Fruit. Son muy similares, sí. Claro, es que acordate que la United Fruit era parte de la gran flota blanca. Sí, aquí tengo algunas. Esta se pasa la última que mostraste. Sí, Juanico. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Felicidades.